Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Donald Trump y su asesor Elon Musk quieren eliminar la Agencia de Desarrollo Internacional USAID. ¿Por qué suscita tanta inquietud esto? La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos pretende deportar 15 millones de personas, la mayoría latinoamericanas. ¿Es eso posible? El Salvador recibirá en sus cárceles a delincuentes estadounidenses y a personas deportadas por Estados Unidos. ¿Cómo se explica este acuerdo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 5 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En más de 60 países del mundo, muchos de ellos de América Latina y también en Estados Unidos, hay gran inquietud por lo que puede ser el final de una agencia federal estadounidense que ha tenido mucho que ver con programas de cooperación internacional, USAID. USAID significa United States Agency for International Development, es decir, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, creada hace más de 60 años, ha puesto en marcha y financia programas de ayuda en medio mundo. El lío es que esos programas y los 10.000 trabajadores de la agencia, cuyo presupuesto supera los $23.000 millones anuales, están en peligro. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que le gusta USAID como concepto, pero que la agencia está manejada por lunáticos radicales. USAID was something that you liked in some respects. I love the concept of it. Had some programs. Sure. I love the concept, but they turned out to be radical left lunatics. En las últimas horas, el futuro de USAID se ha vuelto más incierto. La preocupación se siente no solo en Ucrania o Camboya, sino en Colombia o Guatemala. La agencia, que ha sido el rostro de Estados Unidos en miles de ciudades y pueblos, podría desaparecer o pasar al Departamento de Estado. Pero muchos en Washington sostienen que Trump no la puede eliminar por decreto. Para entender mejor el asunto y saber por qué es importante lo que ha pasado en las últimas horas con USAID, llamamos a esa ciudad a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, lo que ha pasado con USAID es importante porque no es legal y porque es solo el principio. Vamos por partes. En esto el protagonista es Elon Musk, el multimillonario dueño de la red social X y empleado especial del gobierno de Trump, al frente de una comisión asesora llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuya tarea es recomendar recortes en la administración, departamentos, agencias y número de empleados. Quiere eliminar la burocracia, dijo, dentro de esas demandas del movimiento de Trump de purgar Washington y el Deep State o el Estado profundo. Y ya desde hace días, Elon Musk estaba cargando contra esta agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, diciendo que es corrupta, una organización criminal y que está llena de radicales de izquierda. El domingo publicó en sus redes que el presidente Donald Trump estaba de acuerdo con cerrar la agencia y el lunes por la mañana los miles de empleados recibieron un correo electrónico pidiendo que se quedaran en casa, con la suspensión además de la página web de la agencia. Esto generó protestas aquí en Washington, en la calle, frente a la institución, primero porque esta es una de las mayores agencias de ayuda humanitaria en el mundo, que se creó en 1961 por John F. Kennedy y desde entonces trabaja en más de 100 países con mucha presencia, por ejemplo, en América Latina y en África, también en Ucrania recientemente. Allí han retirado minas o se han encargado de la colocación de prótesis en los mutilados de la guerra. Es decir, la agencia tiene foco general en la salud pública, el crecimiento económico, la democracia y los derechos humanos. Sí ha tenido episodios polémicos en el pasado, acusada de ayudar a gobiernos favorables a los intereses de Washington, pero nunca
una polémica como esta. Las protestas también se deben a que cerrar esta agencia es ilegal, porque es una agencia federal independiente, es decir, sí es parte, en teoría estricta, del Poder Ejecutivo, pero tiene más autonomía e independencia y es regulada en cuestión de fondos por el Congreso, precisamente para protegerla de decisiones unilaterales de los presidentes. Además, este no es el único caso. Trump también quiere cerrar, y esto ya lo prometió en la campaña electoral, el Departamento de Educación. Este sí es parte del Ejecutivo y por eso no puede eliminarlo con un decreto. Eso excede el poder presidencial porque es algo que tendría que hacer el Congreso. Mientras que el presidente ha ofrecido a todos los empleados del gobierno federal, a todos, hablamos de millones de personas, una indemnización a quienes acepten dejar su puesto. Y la Casa Blanca dice que ya han aceptado unas 20.000 personas, es decir, en torno al 1% de la fuerza laboral pública, por debajo del objetivo de Trump, que es de entre el 5 y el 10%. Pero el proceso sigue adelante. Hay medios como PBS que hablan de una purga sin precedentes de todos aquellos funcionarios que sean considerados como enemigos o desleales al presidente. Recordemos que se ha despedido además, o se está intentando despedir, a empleados del Departamento de Justicia y del FBI que participaron en investigaciones relacionadas con Trump. Y en el núcleo de parte de todo esto está Elon Musk. Su departamento ya ha recibido numerosas demandas y existen muchas preguntas de exactamente cuánto poder tiene y cuánto acceso a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Una de las principales políticas que ha comenzado a aplicar el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se refiere a la deportación de los inmigrantes indocumentados. Para el presidente, que lleva 2 semanas en la Casa Blanca, la inmigración ilegal es uno de los grandes males del país. En las últimas horas, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, estuvo en Fox News. Allí, la periodista Laura Ingraham le dijo: hay que sacar a 15 millones de personas de este país. Se refirió a 5.500 que son malas personas y le preguntó: ¿podrán hacerlo? Y Noem respondió: sí. You got 15 million at least people to remove from the country. Right. 5,500, there are a lot of really bad people in that group, but that pace is going to have to be picked up by about 15-fold in order to remove that many people. Can you do that? We can. Lo que mucha gente quiere saber es cómo avanza esa deportación masiva, donde la mayor parte de los afectados son latinoamericanos. Llamamos ayer a Washington al corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño, que sigue paso a paso este asunto. Sí, yo creo que la primera palabra que define la actuación de la administración Trump en estos días iniciales de su gobierno es espectáculo y show. Y esto lo vemos desde la propia aparición de la secretaria de Seguridad Interna en un canal nacional, vestida justamente con el uniforme de la patrulla fronteriza, incluyendo su gorra. Se ve en cuestiones como la transmisión de fotografías con inmigrantes esposados yendo a sus países de pies y manos. Esta imagen es realmente fuerte y es una característica clave del esfuerzo de comunicación de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna. Vamos a ser muy duros contra los inmigrantes. Ahora, el tema es si lo respaldan los resultados. Bueno, de acuerdo con los primeros datos de la primera semana de las deportaciones, tanto a través de la frontera con México como a los países de origen, pues la administración Trump, como ellos mismos lo dijeron, ha deportado a 7.300 personas. Esto es muy por abajo de lo que deportaba Joe Biden, que en algún momento llegó a deportar a 10.400 personas a la semana. Ese era el resultado. Entonces, ella misma, la señora Kristi Noem, quien apareció en Fox News, la secretaria de Seguridad Interna, aseguró que se podía deportar hasta 15 millones de indocumentados. Y sin embargo, si uno hace la matemática básica, para que estos 15 millones de indocumentados se fueran del país a través de la deportación, pues tomaría 39 años al ritmo actual de deportaciones de 7.300 a la semana. Seguramente muy pocos de nosotros estaremos ya vivos para entonces. Pero sí, hay que reconocer que por otro lado los arrestos se han incrementado en el interior de Estados Unidos con alrededor de
800 arrestos al día. Esto es muy arriba del promedio de Joe Biden, que se tenía de alrededor de 310 arrestos al día. ¿Qué va a pasar? Pues esto será interesante porque Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna, necesita recursos para poder albergar a las personas en centros de detención. Y es por eso que la segunda palabra, sí, derivada de estos arrestos, que puede definir estos primeros días de la administración Trump es miedo. Eso es lo que se siente entre la comunidad migrante aquí ante el aumento de los arrestos, aunque no corresponda directamente con lo que se hace del lado de las deportaciones. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Estados Unidos y El Salvador alcanzaron el lunes 2 acuerdos que vale la pena repasar. Fueron firmados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita al país centroamericano, y por la ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil. En El Salvador, Rubio fue recibido por el presidente Nayib Bukele, con quien mantiene una buena relación. En un momento dado, cuando el mandatario estaba acompañado por el jefe de la diplomacia estadounidense, le dio algunas declaraciones a la prensa. Innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante, es nuestro socio comercial más importante, nuestro mayor comprador de nuestras exportaciones, el mayor lugar de donde vienen nuestras importaciones. Tenemos una gran cantidad de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Además, usamos la moneda de Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar estadounidense. Creo que es no-brainer que para nosotros Estados Unidos es la relación más importante que tenemos y lo que queremos es fortalecerla. Creo, además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. ¿En qué consisten los dos acuerdos? En uno de ellos, Estados Unidos se compromete a impulsar en territorio salvadoreño los proyectos de electricidad a partir de las energías nucleares. El otro se refiere a delincuentes estadounidenses y a deportados de Estados Unidos. Por virtud de este acuerdo sin precedentes, según Bukele, El Salvador recibirá a esos delincuentes y a esos deportados de otras nacionalidades. Seguramente los recluirá en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, el CECOT, con capacidad para 40.000 presos. En el CECOT hay actualmente 20.000 pandilleros tras las rejas. Por eso, dicen algunos analistas, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de América Latina. Otros especialistas dicen que en ese lugar se han violado reiteradamente los derechos humanos. ¿Cómo entender el acuerdo sobre delincuentes y deportados suscrito por Estados Unidos y El Salvador? Llamamos ayer al subdirector para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, Juan Papier. Juan Carlos, el acuerdo que anunciaron el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es la receta perfecta para más violaciones de derechos humanos y violencia en El Salvador. Como hemos documentado, las personas detenidas en El Salvador carecen de cualquier comunicación con sus familias, no tienen ninguna vía genuina para obtener protección judicial y están expuestas a hechos de torturas, tratos crueles y todo tipo de violaciones de derechos humanos. Enviar a personas a estas circunstancias puede violar el principio de derecho internacional de non-refoulement, que prohíbe deportar o extraditar de cualquier forma a personas a situaciones en las cuales podrían estar expuestas a la tortura u otras graves violaciones de derechos humanos. Además, hay que recordar que El Salvador tiene una larga historia de deportaciones que han permitido la conformación de pandillas como MC-13 y Barrio 18 que se fortalecieron precisamente en las cárceles. Esperemos que se tomen las salvaguardias necesarias para que no se vuelvan a repetir los graves errores del pasado que llevaron a la violencia en el país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El gobierno chino reaccionó ayer a los aranceles del 10% que contra sus productos impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del lunes, al carbón, al gas natural y a los equipos agrícolas estadounidenses los castigará con un arancel del 15%. También anunció la reapertura de investigaciones contra Google y Nvidia por presuntas violaciones a las leyes antimonopolio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca, al recibir en la oficina oval al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que los palestinos deberían abandonar Gaza y radicarse en zonas donde puedan vivir una vida bella. But I think all of them, I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. Why would they want to return? Trump también puso en duda que los palestinos quieran regresar a Gaza y sugirió que se marchen a Egipto y Jordania. Además, atención, dijo algo impactante, que Estados Unidos debe tomar por largo tiempo el control de Gaza y desarrollar la zona. Dos noticias musicales para terminar. La primera, en 2024 Spotify cerró por primera vez en su historia con utilidades netas anuales, $1.400 millones. Sus ingresos del año llegaron a los $4.400 millones. La segunda noticia es que el viernes, en Sotheby's, en Nueva York, podría subastarse el instrumento más caro de la historia. Es un Stradivarius fabricado por Antonio Stradivari en Italia en 1714, su periodo de oro. La subasta abrirá con un precio inicial por el violín de entre 12 y 18 millones de dólares. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.